El hermano Pedro Sánchez debería ser la persona afortunada esta tarde para hablar, para empezar. Cuando escuché hace unas semanas atrás, cuando escuché de que el hermano Pedro estaba contagiado, su familia estaba mejorando, pero nuestro hermano no. Entonces, nosotros empezamos a orar. Mi hermano que está en Chile no sabía esto. Yo lo llamé, le dije, hermano Pedro está hospitalizado. Pero el hermano increíblemente ha luchado. En los informes que nos envían, decían los hermanos, mire, el hermano ahora le van a poner boca abajo, todo depende cómo se reacciona, y el hermano mire cómo está. Siempre los informes decían que casi no había nada que hacer. No tenemos mucha información, y sigan orando, hermanos, pero aunque nosotros oramos, pero el hermano está en casa en esta hora con su familia, número 1, por la misericordia de Dios. Número 2, por la lucha de nuestro hermano. Número 3, por la oración de nosotros. El hermano sí quiso vivir. El hermano había entendido algo. Dios me ha llamado por un propósito. Me ha traído a este mundo por un propósito. Y no he terminado mi trabajo. No he terminado mi trabajo y no es posible ir todavía. Y Dios dice, mire, Pedro, tú has hecho mucho. Le decía Dios a Pedro en su conversación. Tú has hecho mucho. Tú has viajado, tú has dado seminarios, campañas evangelísticas. Tú has ayudado a muchos a crecer espiritualmente. Has ayudado a tu familia. Has hecho mucho, Pedro. Y él dice, sí, Señor, he hecho mucho. Pero tú me has llamado para hacer un trabajo, pero el trabajo está inconcluso. No es tiempo para ir todavía. Y nuestro hermano ha luchado. Ha luchado para llegar hasta ese lugar, para poder estar en casa otra vez. Cuando recibí esa noticia el día de hoy, ha sido de gran gozo para mí. Inmediatamente yo dije a mi esposa, el hermano Pedro está en casa para la gloria del Padre. E iniciamos diciendo de que nuestro existir aquí en la tierra tiene un propósito. Nuestro existir aquí en la tierra tiene un propósito. No estamos por estar. La palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 138, en su versículo 8, decía el salmista David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios me ha llamado por un propósito y Él lo cumplirá en su siervo. Él hará su obra en mí en esta hora de la tarde. Dios hará su propósito en mí. Seguiré haciendo lo que está a mi alcance mientras que Dios me permita. Lo que no puedo hacer, lo dejaré en la mano de Dios, pero lucharé para la vida eterna. No importa lo que hacen otros. No importa lo que dicen otros. Yo seguiré hacia adelante porque Dios tiene un propósito para mí. Déjame decirles, todos ustedes que están aquí en esa plataforma de Zoom en ese momento y los demás que nos están siguiendo por Facebook Live, todas estas personas no están por estar. Dios ha permitido que estén allí y para recordar que Dios tiene un propósito para con ellos. Que Dios tiene un propósito para con ustedes. Y su propósito todavía no se ha cumplido. Él quiere algo más todavía de lo que hemos hecho, de lo que hemos realizado para el Señor. El Señor quiere mucho más.
y vamos a seguir hacia adelante agarrado de la mano de Dios para llegar donde el Señor quiere llevarnos. Sabíamos que no iba a ser fácil el caminar con el Señor. Sabíamos que iba a ser difícil. Oh, el Señor Jesús nos había dicho en San Juan capítulo 16, verso 33, de que en el mundo tendremos muchas aflicciones. El Señor no nos dijo que en el mundo tendríamos alguna aflicción. Él dijo de que en el mundo tendremos muchas aflicciones. Las enfermedades son partes de nuestro caminar con el Señor. El hambre es parte de nuestro caminar con el Señor. La murmuración de algunos hermanos es parte de nuestra madurez con el Señor. El comportamiento de nuestra familia, a veces que no entendemos, es parte de lo que Dios está usando para llevarnos a la madurez. Vamos a luchar para la vida eterna. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos nosotros pasamos por aflicciones. Todos nosotros. En estos momentos hay muchos siervos de Dios en este momento que tienen sus empresas cerradas totalmente. Hay muchos siervos de Dios en este momento que han perdido sus empleos. Hay muchos enfermos. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Mientras que mi propósito no se cumple en ti, sigue luchando. Yo estaré contigo. Y cuando me dieron el tema luchando hasta la muerte, y basado sobre la historia de Sansón, y me hizo recordar el propósito del nacimiento de Sansón. Su propósito ha sido, según dice la palabra, para empezar a librar al pueblo de Israel. Eso ha sido el propósito del nacimiento de Sansón. La palabra de Dios nos dice en Jueces capítulo 13, en su versículo 5, dice la palabra de Dios. Jueces capítulo 13, en el versículo 5, dice la palabra, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El propósito del nacimiento de Sansón es para empezar a salvar a Israel, a empezar a salvar a Israel de mano de los filisteos. No para rescatar en su totalidad a Israel de la mano de los filisteos, sino para empezar a salvar. Eso es el propósito. Y entonces, mientras que Sansón estuviera en la vida, él tenía que luchar para cumplir con ese propósito, para empezar a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había estado en la opresión de los filisteos por 40 años. Según nos dice Jueces capítulo 13, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. El pueblo estaba bajo opresión. Y el pueblo clamó a Dios
Y Dios, en su misericordia, cada vez que el pueblo lo clama, siempre Dios viene a salvar a su pueblo. Siempre, hermanos. Si el pueblo de Dios clama a Dios, Dios responde. No importa cómo el pueblo estuviera viviendo, si clama al Señor, el Señor responde. Y dice que el pueblo era maltratado y Sansón vino para empezar a salvar a ese pueblo. 40 años son 40 años. 40 años. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, llevamos 4 meses en cuarentena. Es bastante difícil. Que uno es inocente, no es culpable, pero le da casa por cárcel. No es fácil, hermanos. ¿Ah? Estar preso en casa, no puede salir. Nosotros aquí en Colombia solamente podemos salir una vez a la semana. No es nada fácil. Cuando uno podía decir, bueno, yo viajo a esa ciudad, a otra, ahora no es fácil. Ahora un pueblo bajo presión por 40 años es bastante difícil. Sin embargo, Dios dio a Sansón desde antes que naciera para salvar a ese pueblo, y Sansón, para lograr eso, él tenía que cumplir con los mandamientos de Dios. Tenía que cumplir. Todos nosotros hoy que fuimos llamados bajo el propósito de Dios, tenemos que cumplir con sus mandamientos. Porque la Biblia dice, cuando leímos en el verso, sería un nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según Números capítulo 6, de verso 1 en adelante, dice que un nazareo, una persona apartada para Dios, una persona consagrada, y no podía tomar vino, no se puede pasar navajas de su cabeza, no podía comer sidra, no podía hacer muchísimas otras cosas. Esa persona no podía tocar muertos, según nos dice Números capítulos, no podía tomar vinagre de sidra, no podía beber licor de uvas, tampoco comerá uvas frescas ni secas. Una persona que es realmente apartada para Dios, consagrada para ser Dios todos los días de su vida. Dice en el verso 6, todo el tiempo que se aparte para yo acercará a persona muerta. No tenía que acercarse a muertos. Es una persona apartada. Más adelante, cuando nosotros revisamos la repetición de la ley en Deuteronomios, Dios va a decir, entonces la tierra que yo mostré a ustedes, no tienen que con sus hijos, con esa gente, no casados con sus hijas, ni tus hijas con sus hijos, no se van a mirar con ellos porque ellos van a apartar a usted de mi camino, no se va con ellos. Un montón de cosas que Dios va a decir al pueblo, y Sansón es uno de ese pueblo. Sansón es una de las personas que Dios ha escogido y para que él empieza a salvar a su pueblo. Amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? Muchísimas veces nosotros como cristianos olvidamos por un momento el propósito de nuestra existencia. Muchas veces nosotros aflojamos la cuerda y empezamos a vivir un cristianismo
like. Muchas veces pasa en nosotros, hermanos. Empezamos a decir, es que tengo esa amiga que es cristiana, mire cómo ha vivido. Ese no es tan mal. Es que me invitaron. No es que fue a participar con ellos para que más adelante lo llevar a la iglesia. Hay que tener muchísimo cuidado a no aflojar mucho el camino del Señor, para no desviarnos. Tenemos que entrenarnos mucho más y más. Y bendigo el nombre de Dios por ustedes que dedican mucho tiempo en el servicio de Dios. He visto a muchos cristianos que miran casi todos los programas que pasan, apartan el tiempo para el programa en Zoom, a un programa en Facebook, ahí están, y siguen aumentándose en el Señor. Y ese fe que crece, ese es bonito, hermano, es bueno, es alimento para nuestra alma. Pero cuando nosotros empezamos a aflojar la cuerda espiritual, entonces podemos perder el rumbo. Y eso pasó con Sansón. Por un momento se empezó a dejarse llevar por sus sentimientos y empezó a alejarse de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios me va a decir en Jueces capítulo 14 que él fue a Timnat y de allí vio una mujer de los filisteos y él dijo, esa mujer me agrada. Dios había prohibido casarse con mujeres extranjeras. Ahora él dice, esa mujer me agrada. ¿Cuántas veces nosotros los siervos decimos a los hermanitos, no te comprometas con personas del mundo? No tengas noviazgo con personas mundanas. Y hay muchos siervos que dicen, no, es que es cierto que el novio no es cristiano, pero se porta mejor que muchos cristianos. No importa cómo no es cristiano, no es cristiano. Y si aflojamos, ¿sabe qué? Vamos a derrumbar. No, es que fíjense bien, es que mi hermano se casó con una mujer que no era cristiana y ella se convirtió. Mi primo se casó con una que no era cristiana, se convirtió. Entonces, si yo me caso con ella, se va a convertir también. Si me caso con él, se va a convertir. No, vamos a obedecer lo que dice Dios. ¿Cuál es? No mezclarnos con ellos. No vamos a mezclar para que podamos ir bien. Sansón bajó y vio a esa mujer. Le dijo, mamá, papá, yo encontré la mujer más hermosa. Yo quiero que ustedes vayan a pedir la mano de esa mujer. Quiero casarme con ella. Los padres dicen, no, hijo, ¿cómo es esto? ¿Acaso no hay mujeres bonitas en Israel? Él dijo, vaya, yo quiero. Sansón bajó a la tierra de los filisteos. Cuando estaba bajando, un león joven vino a su encuentro, lo mató, pero no le dijo nada a los padres. Días después, cuando él volvió a pasar por el camino, la palabra de Dios dice que Sansón fue a ver cómo estaba el cuerpo. Y Dios decía que no tenían que acercarse a muertos. Si sabemos que Dios dice que no, ¿qué vamos a ir a ver? ¿Qué vamos a ir a ver? Es prohibido, es prohibido. Si Dios dice no, es no. No le vamos a decir, no sabe, Señor, ¿qué sé? Si yo te dije que no, es no. Sansón fue y vio, y cuando llegó en encontrar de miel. Cuando llegó, encontró miel y agarró miel. No solamente tocó, comió y dio a sus padres. Llegó ahora en la tierra con la mujer, en la fiesta. Él empezó a jugar con el Espíritu Santo que te dio.
Ahora, mires, yo voy a presentar un enigma a ustedes. Si alguien quiere responder ese enigma, entonces yo les voy a dar 30 mudas de ropa. De lo contrario, ustedes me verán. Cuando la esposa lo convenció que le dijera a ella, le dijo a ella, y él tuvo que ir a asesinar personas para cumplir con esto. ¿Qué más? ¿Qué pasó con Sansón? En el capítulo 15 nos damos cuenta, en su verso 1, dice la Biblia, en su capítulo 16, verso 1, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Ahora, no solamente ha llegado con esa mujer filistea, ha llegado con una ramera, cosa que Dios no estaba de acuerdo. Después se metió Dalila, Sansón, todas sus mujeres filisteas. Hay muchos cristianos, lo vemos bien vestidos en la iglesia, predican bonito, oran bonito, dirigen cantos, wow, qué director de alabanza. Pero viven como el mundo, a todo lo que el mundo hace, pero en secreto. Sansón no lo hacía en secreto, lo hacía a la luz del día. Pero él estaba desobedeciendo todo lo que Dios había dicho. Y por eso, aunque Sansón estaba venciendo a los filisteos, pero no podía hacer el trabajo. Y a la verdad, hermanos, eso me duele bastante ver cómo ha terminado Sansón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que cuando echaron mano sobre Sansón, en el capítulo del verso 21, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. El siervo de Dios ahora, sin ojos, atado con cadenas y muriendo, dando vueltas todos los días, muriendo. Es lo que Satanás muchas veces nos hace, hermano, cuando dejamos de batallar. Satanás viene en nuestra vida y nos saca los ojos, no vemos, nos tapa oídos, no escuchamos. Satanás nos quita todo y siempre somos llevados lo que él nos dice y hacemos todo lo que el mundo hace. Y hasta olvidamos porque Dios nos bendigo el nombre de Dios en su gran amor. Cuando nosotros nos desviamos de su camino, cuando perdimos la fuerza y ni clamamos a él, él nos pasa por situaciones muy difíciles. Vamos a el pacto, vamos a recordar las promesas, para que podamos recordar, y dice la palabra en el verso 20, y el pecho de su cabeza después que fue rapado. El cabello de Sansón. Sansón llegó a un proceso de arrepentimiento. Sansón se acordó del por qué Dios le había llamado, de que Dios le había llamado para empezar a salvar al pueblo de Israel, y él no lo estaba haciendo. Al contrario, el pueblo estaba en su peor condición, estando preso él. Él estaba dando cuenta que el pueblo no tenía liberación. Y Sansón se arrepintió. Sansón volvió a buscar el rostro de Dios. Sansón buscó la presencia de Dios y clamar a Dios. Dios, no quiero que tome en cuenta todo lo malo que he hecho. Yo quiero que tú me des una última oportunidad.
Yo quiero que me des una oportunidad más, aunque muera yo con mis enemigos, pero quiero que tú me ayudes. Ayúdame, Padre. Decía Sansón. Yo quiero salvar a mi pueblo. Por favor. No importa que muera con los incircuncisos, eso pasa porque yo había actuado mal, pero ayúdame. Y nuestro texto base en esta mañana o esta noche, tarde, dice Jueces capítulo 16, verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Vamos a gozarnos, vamos a regocijarnos por nuestro Dios. Lo único que hacía era clamar a Dios, pedir a Dios misericordia, pedir a Dios una última oportunidad. Sansón le dijo al joven que estaba, joven, acércame más cerca de las columnas, acércame cerca de las columnas donde se reposa esa casa, para poder estirarme un poquito. Y dice la palabra en el verso 27, Jueces capítulo 16, y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Y todos los principios estaban ahí. Y en el piso alto, como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el sueño de Sansón. Eso nos pasa, hermano. Nosotros aflojamos cuando empezamos a vivir un cristianismo largo. Pero por todas las súplicas de Sansón a Dios, por su arrepentimiento a Dios, por luchar, pidiendo a Dios que le ayudara a hacer uno. Dice la palabra de Dios en el verso 29. Hació luego Sansón las dos columnas del medio, sobre las que descansaba la casa. Y echó todo su peso una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que y los que mató fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Y le tomaron, llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Sansón no se dio por vencido. Es que ya no tengo ojos, no puedo hacer nada más. ¿Quién fue a poder hacer esto encadenado? No hay salida para mí. No, Sansón no. Yo tengo un Dios que puede hacer todas las cosas. Yo he pecado contra mi Dios. He dejado por un lado el propósito por el cual Dios me ha llamado. Pero me arrepiento y yo quiero seguir hacia adelante. Y Sansón lo hizo y lo logró, hermanos. Y por eso en esta hora yo les pido, si alguno de ustedes que ya son cristianos han estado caminando con el Señor y por alguna razón se han desviado del propósito de Dios, en esta hora de la tarde les animo a confesar tus pecados delante de Dios, a arrepentirte para que Dios entre en ti, para que Dios entre en tu vida. Y si todavía no conoces a Jesús,
Si todavía no te has entregado al Señor, no se olvida que el propósito de tu existencia es para ser Dios. Dios te ha llamado a su servicio y tú necesitas servir al Señor para la salvación eterna. Y eso necesitas tener ese encuentro con el Señor. Tú tienes que decir, Señor, ayúdame. Tengo algo que me está impidiendo hacer tu obra, pero ayúdame. Necesito que tú me da la mano. Yo tengo algo que dar y dar el primer paso, entregar, pero por favor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo quiero entregar mi vida a ti. Y tienes que hacerlo. Es necesario hacerlo. Porque el propósito de tu existencia es para servir a Dios. El salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Dios, para siempre. Y no desampararás la obra de tus manos. Dios va a cumplir el propósito en ti. Da el paso esta hora. Acércate a Dios. No tira la toalla porque tú no puedes hacer. No tira la toalla porque estás en situaciones extremas. No tira la toalla porque tú tienes una enfermedad mortal. Sigue clamando a Dios. Sigue avanzando a Dios. Sigue luchando. El hermano Pedro Sánchez no es el único que ha luchado para salvar su vida. La Biblia dice que muchas veces el apóstol Pablo fue maltratado. Una vez fue apedreado, creyeron que estaba muerto, pero cuando llegaron los hermanos se dieron cuenta, vivo todavía. Él luchó para vivir. Tú tienes que luchar para su salvación eterna. Es necesario, hermanos. Es necesario luchar para la salvación eterna. La Biblia nos dice que nada va a ser fácil, pero Jesús dice, he aquí estaré con ustedes. Tenemos esta esperanza. Vamos a luchar. Vamos a gozarnos en Señor. No creo que alguien que ha luchado como el apóstol Pablo. Él ha luchado. Sea una lucha hasta la muerte, el apóstol Pablo es uno de ellos. Y cuando él iba a morir, en segunda de Corintios en segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, dice la palabra de Dios acerca del apóstol Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena, he amado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada por justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hermanos, es lo que nosotros necesitamos. He acabado la carrera. Eso he visto en las redes sociales. Cuando se nos va un siervo de Dios y dicen, un siervo de Dios ha ganado la batalla y ha salido victorioso. ¿Por qué? Porque se ha ido a luchar al final. Y nuestra lucha tiene que ser hasta el final. Sansón lo logró, aunque por un momento ha dejado las cosas suave, pero luego tomó fuerza otra vez. Él murió, pero haciendo el trabajo. Él murió cumpliendo. El apóstol el apóstol Pablo, cuando llegó el momento para morir, él dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. Qué bendición
que tú en el momento que vas a morir y tú puedas decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Qué bendición, hermanos. Que para reinar en el corazón de nuestros hijos, de nuestros familiares, cuando vamos a ir de este mundo, le decimos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he dado la fe, y yo sé que Dios tiene guardado la corona de vida eterna. Qué bendición, qué gozo, qué paz habrá en nuestra familia. Y para eso tenemos que seguir. No importa que no podemos ir a los locales, pero Dios no habita en los locales. Si alguien podía pensar que Dios habita en los locales, sería Jonás, que creyó que Dios habitaba en el templo. Nosotros sabemos que Dios habita en el templo. Dios habita en nuestro corazón. Y podemos adorar a Dios donde quiera que estemos. En nuestra casa podemos adorar a Dios. Por medio de esa plataforma podemos adorar a Dios. Podemos tener comunión con nuestros hermanos en la fe. Jamás había algo así antes, de que hermanos de Colombia conectando en un momento y con hermanos de Chile, con hermanos de México, con hermanos de Estados Unidos, de muchos otros lugares más. No había sucedido. Estamos peleando, hermano. Estamos peleando. No podemos ir a los locales, pero seguimos apretados, agarrados de la mano de Dios. Seguimos en comunión con nuestros hermanos. Seguimos peleando la buena batalla de la fe. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Porque sabemos que Dios tiene preparado la corona de vida eterna para nosotros. Y a ti, en esta hora, que no conoce a Dios, mi llamado para ti es: pídele al Señor que entre en tu vida. Permite que Dios entre en tu vida en esta hora. Como diría el apóstol Pablo, es lo que yo te puedo decir en esta hora, que tú no conoces a Dios todavía, que tú más o menos que tienes un cristianismo light. Mi consejo para ti, tal como dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, verso 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios. Como colaboradores suyos, les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedas luchar para alcanzar la vida eterna. Empezar a luchar hasta la muerte. Empezar a luchar hasta llegar ante el trono de Dios. Sansón lo hizo. Él tenía que empezar a salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Lo hizo. Mató a todos los príncipes. A todos los príncipes. Los que oprimieron al pueblo, Sansón cumplió. El apóstol Pablo, aún con que pasó, cumplió. Peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe. De su hermano Pedro Sánchez, 2 veces peleando, lo logró. Está vivo para seguir con el propósito de Dios, acabando la carrera. Y tú tienes que hacer lo mismo. Luchar para acabar la carrera, para estar en la gloria
con el Señor por toda la eternidad. Eso es lo que nosotros deseamos para todos ustedes. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos del Señor.